Hola, bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a emprender un viaje fascinante hacia las profundidades de la fibra óptica. Nuestro objetivo es súper claro, entender los límites físicos reales de la luz, pero tranquilos, sin perdernos en un mar interminable de ecuaciones matemáticas. Vamos a desmitificar juntos un fenómeno clave que literalmente dicta las reglas de las telecomunicaciones modernas, la dispersión cromática. Pero antes de sumergirnos de lleno, hay un gran misterio que tenemos que resolver. ¿Por qué un pulso de luz perfecto, al viajar a través de una fibra de vidrio, simplemente pierde su forma original? Piénsenlo un segundo. Esta es la gran pregunta que nos va a guiar hoy. Nos llevará desde el comportamiento más microscópico de las ondas electromagnéticas hasta su inmenso impacto a gran escala en las redes mundiales de datos. Para resolver este misterio, vamos a seguir esta ruta. 1. El enigma de la dispersión. 2. Material y guía onda. 3. Retardos lineales y parabólicos. 4. El curioso efecto Chirp. 5. Límites de capacidad. Y 6. Dispersión en sistemas analógicos. Arranquemos con la sección 1. El enigma de la dispersión. Bueno, la dispersión cromática ocurre básicamente porque una señal de luz nunca es de un solo color puro, siempre contiene diferentes longitudes de onda, o sea, diferentes colores. Y el detalle crucial aquí es que estos colores viajan a distintas velocidades dentro de la fibra. Cuando observamos un pulso inyectado en una red, notamos que, con el paso del tiempo y la distancia, esos colores se van separando. Esto hace que la forma temporal original se ensanche y pierde esos bordes súper definidos que tenía al principio. ¿Y por qué importa esto? Porque este ensanchamiento provoca que los pulsos se superpongan entre sí, generando errores absolutamente fatales al momento de detectar e interpretar la señal en el receptor final. Pasemos a la sección 2, material y guía onda. A ver, existen dos grandes culpables en juego aquí. Por un lado, tenemos la dispersión del material. Esta es inherente al propio vidrio, al material dieléctrico en sí. Sucede simplemente porque el índice de refracción varía según la frecuencia de la luz, algo que los físicos modelan con la famosa fórmula de Sellmeyer. Pero, por otro lado, está la dispersión de guía onda. Y esto es fascinante, porque nos demuestra que incluso si tuviéramos un bloque de vidrio infinito y teóricamente perfecto, sin ninguna dispersión de material, el simple hecho de fabricar la estructura física, es decir, embutir el núcleo dentro de una cubierta protectora, genera un retardo. Y curiosamente, a diferencia del material, esta dispersión causada por la estructura siempre resulta tener un valor negativo. Y aquí es exactamente donde la física nos regala una oportunidad increíble. Fíjense en esto. Como la dispersión del material suele ser un valor positivo y la de la guía onda siempre es negativa, al sumar ambas, hay un punto exacto donde se cancelan mutuamente. En una fibra óptica estándar, este punto mágico, que llamamos longitud de onda de mínima dispersión, se sitúa de manera súper precisa entre los 1310 y 1320 nanómetros. Básicamente, al combinar el comportamiento natural del vidrio y el diseño artificial de la fibra, logramos crear un punto de transmisión casi perfecto. Muy bien. Sección 3. Retardos lineales y parabólicos. Para modelar matemáticamente cómo se estira la luz, los ingenieros usan una herramienta llamada aproximación en serie de Taylor. Sin meternos de lleno en derivaciones súper complejas, lo esencial es que esta serie revela dos comportamientos dominantes. El primero es el retardo de grupo lineal o parámetro beta 2. Este nos dice que la variación en el tiempo de llegada de los colores forma una línea recta, y es el que domina en casi todas las ventanas de transmisión. Sin embargo, justo en ese punto mágico de mínima dispersión que acabamos de ver, donde el beta 2 se vuelve cero, la luz no deja de sufrir cambios. Ahí entra a dominar el siguiente término de la fórmula, el retardo de grupo parabólico o parámetro beta 3, donde la variación temporal toma la forma de una parábola. Entramos a la sección 4, el curioso efecto Chirp. Y prepárense porque esto es interesantísimo. Para entender este famoso efecto Chirp, usemos la analogía de una pista de carreras. Imaginemos que un pulso de luz viajando por el cable no es una sola cosa estática, sino un equipo completo de corredores. Cada frecuencia o cada sutil tono de color dentro de ese pulso es un corredor diferente,
Como en cualquier carrera, algunos corredores son naturalmente rápidos, mientras que otros, por pura física, son un poco más lentos al atravesar el vidrio. Bueno, el efecto chirp básicamente describe cómo el láser da la orden de salida. En pocas palabras, altera el orden en el que estos corredores arrancan en la pista. Si analizamos los escenarios, si la fuente de luz tiene chirp 0, es como si todos los corredores salieran exactamente al mismo tiempo con el disparo. Con el rato, se van separando, causando un ensanchamiento normal. Ahora, si tenemos un sistema con chirp positivo, es como darle a los corredores más rápidos una tremenda ventaja inicial. Salen a la pista antes que nadie. Lógicamente, se alejan del resto a un ritmo vertiginoso, ensanchando el pulso rapidísimo. Pero, ¿qué pasa con el chirp negativo? Aquí la estrategia se invierte por completo. El sistema decide darles la salida primero a los corredores más lentos. Y darle ventaja a los lentos genera un fenómeno absolutamente sorprendente. Como los lentos salen primero, los corredores rápidos, que vienen partiendo desde atrás con más velocidad, empiezan a alcanzarlos en el camino. ¿Qué significa esto? Que durante la primera etapa del viaje, el pulso de luz literalmente se comprime sobre sí mismo. Se aprieta en un paquete mucho más denso. Claro, eventualmente la física no perdona. Los rápidos rebasarán a los lentos y el pulso se va a ensanchar. Pero este breve momento de compresión inicial es un truco maestro. Permite que la señal digital viaje distancias muchísimo mayores antes de empezar a perder su estructura. Una genialidad. Vamos a la sección 5. Límites de capacidad. Las matemáticas nos muestran las fronteras reales de lo que podemos transmitir por fibra óptica. Si usamos fuentes de luz tecnológicamente más simples o anchas como los LEDs, nuestra restricción es totalmente lineal. La capacidad multiplicada por la distancia siempre nos da un valor constante. O sea, para llegar más lejos, sí o sí tenemos que enviar menos información. No hay de otra. Pero, si usamos fuentes estrechas monocromáticas como láseres de altísima calidad, rompemos esa barrera lineal por completo. La ecuación cambia radicalmente. Ahora es la capacidad multiplicada por la raíz cuadrada de la distancia, o incluso la raíz cúbica si estamos en el régimen parabólico. Matemáticamente, esto significa que podemos enviar cantidades gigantescas de datos a distancias exponencialmente mayores antes de que la dispersión destruya la información. Por lo tanto, no es sorpresa que las telecomunicaciones modernas de alta velocidad dependan casi exclusivamente de estos láseres estrechos. Pero ojo, lograr este rendimiento extremo no es nada fácil. La física aquí es súper delicada y altamente sensible al ancho exacto del pulso de luz en el instante de su creación. Para sacarle el máximo jugo a la red, se necesita una optimización matemática muy cuidadosa, calculando todo en base al inverso del parámetro de dispersión, ya sea el beta 2 o el beta 3. Piénsenlo así. Enviar un pulso apenas descalibrado al inicio de un cable submarino significa que al otro lado del océano solo va a llegar un ruido totalmente ilegible. Y llegamos a la sección 6. Dispersión en sistemas analógicos. Hasta este punto, nos hemos enfocado solo en el mundo digital, ceros y unos viajando como pulsos de luz, y ya vimos que ahí el síntoma principal es que los pulsos se ensanchan y se mezclan. Pero, ¿qué pasa si necesitamos transportar una señal analógica pura, como ondas continuas de radiofrecuencia? Bueno, el castigo por la dispersión es completamente distinto. En los sistemas analógicos nos enfrentamos a lo que llamamos supresión deportadora. Aquí no hay un borroneo gradual. En su lugar, frecuencias exactas de información simplemente se desvanecen, desaparecen por completo del espectro antes de llegar a su destino. El impacto físico de esto es implacable. En el dominio analógico, la dispersión genera profundas hendiduras impulsadas por funciones trigonométricas. Literalmente, construyen un muro impenetrable. Esto significa que cualquier señal cuya frecuencia intente pasar más allá de ese primer punto de caída queda instantánea y completamente bloqueada. Y el problema se agrava porque si aumentamos la distancia del enlace o si nos enfrentamos a una mayor dispersión, ese punto de corte se mueve rapidísimo hacia frecuencias más bajas, asfixiando por completo la ventana útil para enviar información analógica. Y todo esto ilustra a la perfección la constante batalla tecnológica de nuestra era moderna. Hemos viajado desde la simple comprensión de cómo un cristal separa los colores, hasta descifrar los inquebrantables muros matemáticos que dictan la capacidad total de nuestras redes globales.
Ahora que asimilamos esta profunda e inmutable realidad de la física del vidrio y la luz, nos queda una gran pregunta en el aire. ¿Cómo va a continuar la ingeniería innovando para equilibrar estas inflexibles leyes naturales frente a una demanda global de datos que parece absolutamente infinita? Es un reto colosal que sin duda va a moldear el futuro de las telecomunicaciones.